Hola, ¿qué tal, grupo? Bienvenidos a esta tercera clase en la cual vamos a tocar el tema del módulo 5 que se llama Análisis Costo, Volumen, Utilidad. Ese tema es muy importante porque también aquí encargamos una tarea donde ustedes tienen que calcular precisamente un punto de equilibrio que tiene que ver con este tema. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar porque trataremos de ver en forma muy práctica cómo se calcula el punto de equilibrio y cuál es esa utilidad que se tiene en el punto de equilibrio. ¿Ok? Bien. Como ustedes se darán cuenta, el título dice análisis costo, volumen, utilidad. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio involucra a estas tres cosas. Involucra al costo, involucra a la cantidad de mercancía que se vende y también involucra la utilidad que se puede tener en relación al costo, al volumen que se venda, y esto me va a dar como resultado una utilidad. Bien, este análisis es una herramienta crucial para la administración de las empresas, o como dice aquí, para la gestión de las empresas, porque examina esta interrelación que hay entre cuánto es el volumen de ventas que tengo que vender para que de cierta manera empiece yo a tener utilidades. Y en este caso, al tener utilidades, yo ya sé que ya recuperé mis costos. Entonces, en este caso, es muy importante, jóvenes, precisamente este tema, porque la gran mayoría de las empresas, lo que por lo regular quiere, o por lo menos qué es lo que quiere, en un momento dado, lo que quiere, jóvenes, es, por ejemplo, decir, bueno, no gané, pero tampoco perdí. Lo importante a veces de una empresa cuando está iniciando, lo que necesita o requiere esta empresa, en este caso, es por lo menos recuperar lo que de cierta manera gastó en lo que fue la gestión para vender todos estos productos. Entonces es muy importante que nosotros podamos atención a esto, porque la gran mayoría de las empresas, pues los empresarios o los administradores se encuentran de cierta manera, pues, más tranquilos en el sentido de decir, bueno, ya en este volumen o en este momento, yo ya recuperé mis costos y de aquí para adelante empiezo a tener utilidades, o por lo menos ya recuperé mis costos y no perdí. Por eso hay algunas empresas que al llegar a este punto de equilibrio, a veces suben o bajan los precios de los productos, porque los suben porque a lo mejor piensan que pueden tener más utilidades. Los bajan porque dicen, a lo mejor ahorita va a llegar más mercancía y vamos a vender estas porque ya recuperamos el punto de equilibrio y de aquí para adelante todo lo que vendamos es pura utilidad a cómo lo vendamos. Por eso es muy importante este punto de equilibrio. Ahora bien, ¿cómo calculamos este punto de equilibrio en donde hay una relación entre lo que es el costo, el volumen y la utilidad? ¿Ok? ¿Cuáles son los factores que en un momento dado afectan a la utilidad? Primero, porque vamos a ver esa relación, ¿no? La utilidad viene afectada ¿de qué manera? Por las ventas, por el nivel de ingreso y por los costos. ¿Por qué? Porque la utilidad de una empresa depende de los ingresos que se tenga, pero también que haya cubierto sus costos. Ustedes saben que para tener una utilidad, yo tengo mis ingresos y le tengo que restar mis gastos o mis costos y mis costos para poder tener la utilidad. Entonces, la utilidad depende o se ve afectada por las ventas o por el costo. Si en este caso podamos tener un costo muy abajo y unas ventas muy altas, pues tenemos una utilidad o un margen de utilidad bastante alto. Pero también si nosotros tenemos un costo muy alto y sí tenemos ventas,
pero en un momento dado no las suficientes para poder cubrir los costos, a la mejor chance no tenemos ni utilidad, podíamos tener pérdidas, ¿ok? Entonces es muy importante que sepamos que todos estos tres factores dependen precisamente los tres de cada uno, pero más la utilidad. Depende de los costos y depende de las ventas. Ahí dice qué interrelación hay. Ningún factor es independiente uno del otro, porque los tres dependen de cada uno de ellos. Y sobre todo la utilidad depende más de las ventas y de los costos. Bien, entonces, ¿por qué es importante el análisis CBU, que es el costo, volumen, utilidad? ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a planear mejor, nos ayuda a proyectar escenarios con mejor rentabilidad. ¿Esto qué significa, jóvenes? Si nosotros ya sabemos o ya estamos midiendo que vamos a ir teniendo utilidades, pues lógicamente vamos viendo qué escenario podemos ir trazándonos, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos calcular un punto de equilibrio. En este caso, el punto de equilibrio podría ser que lo calculemos y nos dé un punto de equilibrio de vender 5,000 unidades al mes y nos dé un punto de equilibrio de 200 unidades. ¿Qué significa eso? Que si yo vendo 200 unidades, no gano y no pierdo. Al vender esas 200 unidades, ya recuperé mis costos. Y de ahí para adelante, yo tengo utilidades. ¿Ok? Si ya vendí esas 200 unidades, pero recuerden que producí 5,000. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que me puede ayudar a proyectar un escenario más, eh, tal vez más optimista si de cierta manera yo sé que esas 5,000 piezas las tengo que vender mensualmente y me doy cuenta que a lo mejor, jóvenes, en el día 15 o el día 10 yo ya vendí, o el día 10 yo ya vendí mis 2,000 piezas del punto de equilibrio y digo, ya en el día 10 ya recuperé mis costos. De aquí para adelante, lo que voy a obtener son utilidades. ¿Qué dices tú? No, hombre, pues todavía me faltan 20 días, ya vendí 2,000 unidades de las 5 que tenía que vender al mes. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues le puedo poner más cara a la mercancía, ¿ok? O lo que puedo hacer también es rebajar la mercancía para que se venda un poco más rápido, pero también si tienes más cosas que vender, pues sí, pero si nada más tienes eso que vender y para el próximo mes te llegan otras 5 piezas, pues entonces, ¿qué dices tú? Les voy a subir un poquito de precio, a ver si así aguantan y tengo mucho más utilidades o en este caso, si yo me doy midiendo ahí que no está la venta muy buena ya y que la gente ya compró lo que tenía que comprar y ya no se anima a seguir comprando, pues le bajo de precio total. Ya de aquí para el real, de todas esas 3,000 piezas que todavía me restan venderlas, las puedo bajar de precio. Claro está que la utilidad que yo tenía planeada tener, pues ya no la voy a tener, pero ya estoy asegurando que de pérdida voy a tener utilidades, ¿ok? Entonces dice que nos ayuda a mantener, y por eso, como le estaba yo comentando también, este punto de equilibrio que tiene una relación del costo-volumen-utilidad, permite monitorear el desempeño financiero de la empresa. Entonces, ¿en qué momento y cuándo está obteniendo la empresa esas utilidades y en qué momento se está desempeñando y en qué momento yo puedo controlar a lo mejor vender más, vender menos, subirle el precio, bajarle el precio, ir precisamente también dándome cuenta que a lo mejor esa cantidad de mercancía no se vende, entonces se vende menos, entonces puedo ejercer un control absoluto. Si yo no aplicara este costo, volumen, utilidad, para mí me estuviera afectando muchísimo a la empresa. Esta es una medida de control bastante buena, lo que es tener un punto de equilibrio que analiza el costo, volumen, utilidad. Y me va a facilitar mi toma de decisiones. Más adelante se van a dar cuenta por qué, porque vamos a ver una parte práctica.
Bien, entonces, ¿qué es el punto de equilibrio que analiza el costo, volumen, utilidad? Definición. El punto de equilibrio es de donde los ingresos totales son iguales a los costos totales. ¿Esto qué significa? Que en este punto yo no gano ni pierdo. En este punto yo no gano ni pierdo. En este caso estoy en neutral. ¿Sí, jóvenes? Ese es el punto de equilibrio. Por eso dice que el punto de equilibrio ahí está. Como lo vemos en la grafiquita, tenemos ahí la balanza. Los ingresos y los gastos son iguales. ¿Esto qué significa? Que no tengo utilidades ni pérdidas. Pero esto es calcularlo. ¿Ok? ¿Qué más por ahí tenemos? La utilidad. La empresa no reporta ni ganancias ni pérdidas. ¿Esto qué significa? Que en el punto de equilibrio no hay ni ganancias y no hay tampoco pérdidas. Importancia también, que en este caso es fundamental, porque ahí se analiza el costo, el volumen y la utilidad. ¿Por qué el costo? Porque los costos son iguales a mis ingresos, a mi volumen de ventas. Y en este caso, ahí, de ahí para el delante, tengo utilidades. Y entonces ahí yo puedo decir o medir en qué momento empiezo a obtener mis utilidades. Cuando encuentro mi punto de equilibrio, me va a dar en cantidad o me puede dar en precio. Y entonces pues, puedo decir yo, cuando venda ya esta cantidad, ya alcancé el punto de equilibrio. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice? El método del cálculo del punto de equilibrio. Para calcular el punto de equilibrio que les estoy comentando, que es muy bueno para las empresas y que es fundamental como medida de control, en este caso lo podemos calcular de tres formas. Lo podemos calcular a través de un método de la ecuación, utilizando una fórmula algebraica para determinar ese punto de equilibrio. También lo podemos utilizar a través de un método de margen de contribución, basado en el concepto de margen de contribución por unidades vendidas. Aquí tenemos que utilizar mucho lo que son los costos fijos y los costos variables, ¿ok? Y también lo podemos calcular a través del método gráfico. Este es un poco más dificultoso, es un poco más laborioso, no dificultoso, pero en un momento dado se puede, ¿ok? Bien. Ahora, ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que una compañía X llamada Alesca, sí, jóvenes, debemos de tener estos datos. Ahora, es muy importante para calcular el punto de equilibrio tener los tres datos importantes para analizar el costo, volumen y utilidad. ¿Ok? ¿Qué datos debo de tener? El precio de venta de los artículos unitario, el costo variable unitario de los artículos y los costos fijos. Voy a hablar específicamente porque el precio de venta nosotros ya lo sabemos. El precio de venta es el que se le da a un producto cuando nosotros vamos a un centro comercial y a ese precio lo encontramos. Y eso se le llama precio de venta. Todo lo que nosotros vamos a un almacén, a un centro comercial, encontramos los productos a lo que se llama precio de venta. ¿Ok? Pero también nosotros encontramos lo que se llama un costo variable dentro de los productos. ¿Y cuál es el costo variable dentro de los productos? Creo que por ahí ya lo hemos visto o se vio o se ve en algunas unidades, pero se los comento. Los costos variables son los costos que tienen que ver con la elaboración o la fabricación del producto. Por ejemplo, si yo estoy comprando en la tienda un jugo de naranja, mis costos variables son todo lo que tienen que ver con la elaboración del producto. En este caso, es la naranja, es el envase, es la etiqueta, es la persona, la persona la mejor que exprimió las naranjas, la mano de obra y todos los gastos indirectos que se añadieron para que este producto se convirtiera en un jugo de naranja. Entonces, eso se le llaman costos variables. En este caso, aquí los estamos poniendo por unidad, pero sabemos que hay costos variables que se dan por cantidad y en este caso
nosotros los convertimos en unidad, ¿ok? Ya vimos un ejemplo por ahí, cómo calculamos el costo unitario de un producto. Ya vimos por ahí cómo calculamos los costos unitarios en la grabación anterior. Y entonces aquí le estamos dando continuidad a eso que ya calculamos, ¿ok? Y también los costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos que en un momento dado tienen que ver con el mantenimiento, pero de la tienda que vende los productos, que nada tienen que ver con la fabricación del producto, pero que ayudan a que el producto se venda. Ejemplo, un local, la renta del local. Ejemplo, el contador. Ejemplo, el administrador. Ejemplo, la secretaria. Ejemplo, la persona que hace trámites. ¿Ok? Ejemplo, la persona demostrador. Ejemplo, la persona que se acaba, que hace que el producto se venda. Esos gastos se les llaman gastos en un momento dado o costos fijos. ¿Sí, jóvenes? Que deben de existir en una empresa. Y por lo regular, esos se pagan mensual o quincenalmente. Y por eso son fijos también, porque se produzca o no se produzca, se tienen que pagar esos costos. Ya lo vimos también en el video pasado de la clase pasada. Entonces, estos son los datos que debemos de tener para poder calcular el punto de equilibrio. Ahora bien, vamos a empezar calculando el punto de equilibrio a través del método que se llama método de la ecuación. En este caso, nosotros podemos saber eh, una ecuación que de cierta manera está relacionada precisamente con el cálculo de los costos que vimos en el video pasado. ¿Ok? Bien, ¿cómo elaboramos esta ecuación? Fíjense bien. Recordemos que nosotros en un momento dado cómo podemos llegar precisamente a lo que son las ventas, a llegar a los costos variables. En un momento dado, nosotros podemos, de esta manera, al saber cómo llegamos a las ventas, nosotros podemos encontrar precisamente los resultados. Sabemos nosotros que si sumamos un costo variable más un costo fijo, nosotros tenemos en un momento dado el costo total. Y para poder saber la utilidad del costo del producto, le restamos el ingreso, que en este caso son las ventas. Entonces, nosotros establecemos una ecuación que vemos ahí. Las ventas menos el costo fijo menos el costo variable nos va a dar como resultado la utilidad. En este caso, no sabemos en estos datos que nosotros tenemos, por si ustedes se dan cuenta, en estos datos que nosotros vemos, aquí no tenemos tampoco utilidad, porque no me está diciendo que sea utilidad. Además, como estamos buscando el punto de equilibrio, la utilidad nos tiene que dar a cero, o sea, no ganamos ni perdemos. Entonces, por eso la utilidad se tiene que quedar en cero. Entonces, estamos formando la ecuación de las ventas, o sea, los ingresos. Le quitamos todos los costos y todos los gastos y nosotros tenemos igual a utilidad cero. ¿Esto qué significa llegar a la utilidad cero? O sea, que ni ganamos ni perdemos, ¿ok? Pero en este caso, por medio de esta ecuación, podemos encontrar el punto de equilibrio, o sea, la cantidad en la cual nosotros quedamos en cero. ¿Ok? ¿Cómo lo establecemos? Fíjense bien, se acordarán en el video pasado, para poder calcular el precio de la venta, la venta para poder calcular las ventas o los ingresos totales, ¿cómo le hacemos? Tenemos que calcular el precio de venta unitario, que ya lo tenemos, por la cantidad que vamos a vender, pero no sabemos la cantidad, así que la cantidad le ponemos X,
¿ok? Menos nuestros costos variables. ¿Cuáles serán mis costos variables totales en este caso? Será mi costo variable unitario por la cantidad que pienso vender para no ganar ni perder. Y entonces esa no la sé porque la ando encontrando. Yo quiero saber que con esos datos pueda encontrar la cantidad que me diga que no gano y que no pierdo, o sea, que me deja en ceros. Y tenemos también el costo fijo. El costo fijo en este caso no tiene X, si ustedes observan. ¿Por qué? Porque el costo fijo ya está dado en total. Los variables no, ni las ventas no, porque están en unitarias. Las ventas están en unitarias y los costos variables están en unitarios. Entonces los tengo que convertir en totales para poder restar todos los totales, ¿sí? Porque el costo fijo lo tengo en total nada más, pero el precio de venta no, ni el costo variable no. Así que por eso hago la ecuación PB por X, que es el precio de venta unitario, y también C, costo variable unitario por X. Ahora bien, ya que tenemos esta ecuación, jóvenes, la vamos a sustituir con los datos que tenemos. Si se acordarán, y en la diapositiva anterior, nos dice que el precio de venta por unidad es de 30 pesos. Entonces, fíjense que tenemos 30 por X. Aquí está, precio de venta por X, ¿ok? Y ahora tenemos que CB por X. ¿Cuánto era mi CB? Mi costo variable era de 20 pesos. Así que 20 pesos por X, ¿ok? ¿Sí, jóvenes? Bien, y ahora le voy a restar precisamente los 20,000, que es de mi costo fijo, en este caso total. Vean, ya lo sustituí todo en la ecuación. ¿Ok? Vean cómo queda, jóvenes. Queda la ecuación que es 30X menos 20X menos 20,000 igual a 0. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que aquí, si se dan cuenta, aquí ya me está quedando 10X. ¿Por qué me queda 10X? Porque a 30X le resto 20 menos 20X. Vean que aquí está el signo de menos. Me va a quedar, ¿quién ganó? El positivo, que el positivo era 30. Así que me va a quedar 10X. Y los 20,000 que están de este lado, los paso del otro lado después del igual donde está el cero. Si está restando, lo paso sumando de este lado. ¿Ok? Sí, jóvenes, con tal de dejar la X solita. Y luego, ¿qué hago? Sigo con el despeje. Todo esto ahora es una fórmula de despeje. Entonces, para dejar la X solita, si este 10 está multiplicando a la X, si pasa del otro lado, pasa dividiendo. Y entonces me queda aquí el punto de equilibrio. X es igual a 20,000 entre 10,000. Y esta operación la realizo y ya encuentro el valor de X. ¿Esto qué significa? Las 200 unidades. Esas 200 unidades son las que van a ocasionar que esa ecuación me dé cero, jóvenes, ¿ok? Entonces aquí me dice, las unidades que tengo que vender para no ganar ni perder, o sea, que no genero utilidades ni tampoco pérdidas, pero cubro mis costos, son de 2,000 unidades, ¿ok? Y ya encontré mi punto de equilibrio. Si nosotros queremos comprobar este punto de equilibrio, jóvenes, nosotros nada más multiplicamos las 30,000 por las 2,000 y en este caso, ¿cuánto me va a quedar? 3 por 2 son 6, ¿sí, jóvenes? Sí, en este caso son 2,000 unidades, 3 por 2 son 6, 6,000. En este caso, sí, jóvenes, sí, aquí estamos comparando precisamente lo que son las X, ¿sí? Las ejes X. Y en este caso, jóvenes, yo puedo, ¿cómo se llama? Obtener estas cantidades que de cierta manera yo podría tener una utilidad igual a cero, ¿ok? ¿Sí, jóvenes?
Entonces, yo lo que en un momento dado tengo que hacer es que cuánto es de las ventas, ¿no? Ok, primero las ventas y luego cuánto es de mis costos. Bien. Ahora vamos, más adelante, vamos a calcular el método del costo, del método de contribución marginal. Independientemente al método que nosotros utilicemos, nosotros vamos a llegar, jóvenes, al mismo resultado. ¿Cuánto nos dio el resultado anterior? Nos dio 2.000 unidades. ¿Sí, jóvenes? En este caso, las 2.000 unidades son las cantidades que tengo que vender para no ganar ni perder. ¿Sí, jóvenes? Bien. Ahora, bien. Entonces, si nosotros queremos de cierta manera comprobar los 20.000, les decía yo que en este caso son los 2.000, que en este caso serían 60.000, y los 2.000 por los 20.000 serían 40.000. Si a los 60.000 le resto los 20.000, pues me van a quedar como resultado pues los 20.000 pesos, ¿ok? Y en este caso, jóvenes, me va a quedar positivo 20.000 y le resto los otros 20.000, pues me van a quedar a cero. Chequen bien el resultado para que ustedes se den cuenta. Aquí me quedarían 60.000 y aquí me quedarían 40.000. Yo a 60.000 le resto los 40.000, me quedan 20.000 positivos y le resto los 20.000 negativos, me da igual a cero. Así compruebo mi ecuación, ¿ok? Ahora, vamos con el método, en este caso, marginal, método de contribución marginal. Este lo vamos a calcular de diferente manera, jóvenes, ¿ok? El método de contribución marginal unitaria es la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. En este caso, volvemos a agarrar el mismo ejercicio de Alesca, que se acuerdan que nuestro costo de venta unitario es de 30 y nuestro costo variable es de 20. Nos costo variable unitario y nuestro costo fijo es de 20.000 pesos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos dice? ¿Cómo se llama o cómo se saca la contribución marginal? La contribución marginal se saca restándole el precio de venta unitario al costo variable unitario. ¿Esto qué significa? Esta diferencia se le va a llamar contribución marginal. Ahora, ¿por qué se le llama contribución marginal, jóvenes? Porque esta va a permitir contribuir a cubrir los costos fijos. Si esta en un momento dado, esta cantidad o esta diferencia no contribuye a cubrir con nuestros costos fijos, entonces en este caso no se llevaría a cabo nuestra producción. Pero vamos a ver que sí contribuye en 10 pesitos para el costo fijo. Habría que ver cuántas unidades voy a vender. En este caso, si se dan cuenta, y me queda un margen de contribución de 10, y ya había yo visto, ojo, 20.000 pesos del punto de equilibrio, pues fíjense que sí me ayuda a cubrirlo, ¿ok? 22.000 unidades a 10 pesitos, pues son 20.000 pesos. O sea, ¿esto qué significa? Que sí cubre el costo fijo, exactamente. Entonces, ese es el margen de contribución que nos ayuda a cubrir con el costo fijo. Ahora bien, vamos a ver cómo vamos a calcular. ¿Sí, jóvenes? Dice, ¿cómo se determina la contribución marginal? Ya saqué la contribución marginal, entonces, los 30.000 menos los 20.000, y me va a quedar un margen de contribución de 10 pesos por cada unidad vendida. ¿Y qué más voy a hacer ahora para calcular el punto de equilibrio? Ya una vez determinado nuestro margen de contribución, entonces lo voy a dividir entre el costo total, ¿ok?
Entonces, ¿esto qué significa, jóvenes? Que mi costo fijo de 20,000 pesos lo voy a dividir entre mi costo marginal, que en este caso sería de 10 pesos, donde el costo fijo es de 20,000 y mi costo marginal es de 10,000. Por lo tanto, en este caso, yo estaría dividiendo los 20,000 entre los 10,000 y me va a dar como resultado 2,000 unidades. Estas unidades son las que me van a servir igual para encontrar mi punto de equilibrio. Como ustedes se darán cuenta, me dio el mismo resultado que en este caso yo había tenido en el otro punto de equilibrio que calculé por el método de la ecuación. Vean, llegué al mismo resultado. Los 20,000 pesos entre el margen de contribución que tengo aquí, en este caso, entre 10, entonces tengo 2,000 unidades. Este resultado me coincide también con el método de la ecuación. Entonces, en esta parte, las 2,000 unidades que tengo que vender son para no ganar ni perder. Sí, jóvenes, en este caso, si yo vendiera 2,000 unidades ahorita, yo recupero, aunque sean mis costos, no tengo pérdidas, pero tampoco tengo ganancias, ¿ok? Claro está que si yo vendo más de esas 2,000 unidades, yo empiezo a tener utilidades, ¿ok? Bien, ahora, como ya nos dimos cuenta que estos dos métodos nos ayudan a encontrar el punto de equilibrio, el método de la ecuación y el método de la contribución marginal, en este caso también podemos utilizar otro método que a veces sí lo recomiendo yo, pero en este caso es un poquito más accesible el que utilicemos el punto de equilibrio. Pero bueno, vamos a ver otra forma también, viendo desde el punto de vista de contribución marginal, para poder calcular también el punto de equilibrio, viéndolo desde otro punto de vista, para poder nosotros en un momento dado elegir otra forma más y poder evitar poder utilizar el método gráfico, que en este caso les digo es, a algunas personas se les puede facilitar, a algunas otras personas no. Ahora, ¿de qué otra manera también, también por el mismo método de costo marginal, podría yo encontrar el punto de equilibrio, pero no en unidades, sino también no en cantidad de unidades, sino en el precio o la cantidad de ingresos que voy a recibir para no ganar ni perder? En este caso no voy a encontrar las unidades, sino voy a encontrar el nivel de ingresos que tengo que recibir para no ganar ni perder. Fíjense bien cómo lo voy a hacer. En la contribución marginal ya nos habíamos dado cuenta que eran los 20,000 pesos entre lo que es mi contribución marginal, los 10,000. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros adicionalmente con esto? Estas cantidades las vamos a convertir en porcentaje. Fíjense bien cómo convertimos en porcentajes las cantidades. Ojo, para que ustedes tomen en cuenta esto y también puedan encontrar el punto de equilibrio, pero en ingresos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. Ya nos dimos cuenta que nuestra utilidad marginal, que son 10 pesos, que fue de haber restado mi costo, mi precio de venta menos mi costo variable unitario, me dio a 10 pesos. Perdón. Por lo tanto, vamos a sacar en porcentaje el margen de contribución. Entonces, en cuanto fue el margen de contribución en cuanto al porcentaje y cómo lo sacamos de las ventas, cuánto fue el porcentaje del margen de contribución. En este caso vamos a dividir los 10 pesos que teníamos del margen de contribución entre mi precio de venta para poder sacar el porcentaje
del margen de contribución. Y es entonces el margen de contribución unitario que sacamos entre el precio de venta unitario. Y tenemos aquí, jóvenes, 33.33%, jóvenes, ¿ok? Ese es el porcentaje. Ahora vamos a sacar el margen de contribución, pero por medio de porcentaje. Ya no lo vamos a dividir entre 10, lo vamos a dividir entre ese porcentaje que nosotros sacamos. Al dividir mi costo fijo total entre el porcentaje de contribución que ya calculé, jóvenes, me va a dar como resultado 60,000 pesos, que es el ingreso total que yo tengo que vender. Y esto equivale a las 2,000 unidades, que si yo vendiera las 2,000 unidades a 30 pesos, yo tuviera 60,000 pesos de ingreso. Ahora, esto también para qué me sirve, jóvenes, para aquellas empresas que en realidad quieren saber el punto de equilibrio, pero no en unidades, lo quieren saber en ingresos. Y entonces aquí lo pueden calcular tanto en unidades como en ingresos, pero es lógico que yo tengo que saber, pues lógico, mis precios de venta, mi costo de variable y mis costos fijos. A fuercita los necesito para poder calcular precisamente el nivel de ingresos que yo voy a recibir. Si se dan cuenta, es otra opción, pero en este caso, la opción que se utiliza para porcentaje te va a dar como resultado no en unidades, sino el nivel de ingresos que vas a recibir para no ganar ni perder. ¿Esto qué significa? Que tú tienes que recibir 60,000 pesos de ingreso. Al recibir esos 60,000 pesos de ingresos, no te los gastes ni los agarres, porque eso es la recuperación de tus costos. Aquí no ganas ni pierdes y eso lo tienes que guardar porque es la recuperación de tus costos. Si tú te los llegas a gastar como empresa en ti y solamente eso fue lo que vendiste, pues entonces te vas a ocasionar una pérdida, porque esto solamente es la recuperación de mis costos. Necesitas vender más de los 60,000 pesos para que empieces a tener utilidades. O sea que esos 60,000 pesos se guardan porque esos son los costos que recuperaste lo que utilizaste en materia prima, en mano de obra y en todos los gastos que elaboraste para poder vender tu producto, ¿ok? Entonces es muy importante esto, que nosotros lo analicemos y que tenemos conciencia de ese cálculo, de ese punto de equilibrio, que lo podemos hacer por el método de ecuación, por el método del costo marginal, ya sea a través de determinar cantidades o nivel de ingresos, ¿ok? Y tenemos el otro método que en este caso, jóvenes, les venía yo diciendo, que es un método que por ahí les voy a recomendar ahorita un video para que ustedes lo vean también y que se facilite un poquito más porque lo que nos pasa a nosotros aquí en el cálculo, pues no es tan explícito y tan gráfico, ¿ok? Entonces yo les voy a pasar un video ahorita para que ustedes también se den cuenta de cómo se calcula y a través de Excel, ¿ok? Sí, jóvenes. Bien. Ahora, paso uno para poder calcular el punto de equilibrio a través del método gráfico. El método gráfico lo tenemos que hacer a través de la imagen que ustedes están viendo, a través de un plano cartesiano. Vean, aquí tenemos las ejes X y las ejes Y, tenemos nuestro plano cartesiano. Aquí más, se aprecia más donde tengo aquí el segundo, tenemos el plano cartesiano y nos dice qué tenemos que hacer en este plano cartesiano. Fíjense bien. Preparar las ejes verticales que son las Y, que son estas, jóvenes. Estas son las ejes Y, ¿no? Las que tenemos paraditas. Y las acostaditas, que son las horizontales, son las ejes X, que son las acostaditas, ¿ok? Dice, en los ejes Y verticales se anotan los valores monetarios, o sea, los costos fijos, los costos variables y los ingresos, ¿ok? Y se prepara en las ejes X
solamente el volumen de las unidades que se van a vender. ¿Sí, jóvenes? Esto se anota en forma de escala, jóvenes, ¿ok? Porque tenemos, acuérdense, cuadritos. Entonces aquí tenemos que anotar el nivel de ventas. En este caso nosotros tenemos un punto de equilibrio aquí en el ejemplo de 20,000, de 2,000 piezas, perdón, de 2,000 piezas. Entonces nosotros podemos agarrar los cuadritos y ponerle a la mejor 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, ¿ok? Piezas en escala o ponerle 500, 1,000, 1,500 y 2,000, ¿ok? Podemos ponerle así en nuestro eje horizontal, que es lo que más se recomienda. Y en nuestras ejes Y le vamos a poner los ingresos, que yo se los recomiendo también a la mejor de ingresos que pongan 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, porque acuérdense que de ingresos tenía yo que tener 60,000, ¿no? Y me voy hasta arriba, hasta el nivel de ingresos de los 60,000. Esas son las escalas que voy a utilizar, ¿ok? Ahora, ¿qué más debo de hacer? En este caso, debo de, ya teniendo mis escalas, debo de graficar primero mis costos fijos. Mis costos fijos se van a trazar en una línea horizontal siempre, como que y no van a cambiar, o sea que van a estar en línea recta. Vean aquí, aquí está en línea recta. En este caso, este sería mi costo fijo, que dice 200,000. Hagan de cuenta que son los 20,000. Aquí en línea recta, aquí va en forma horizontal. Sí, jóvenes, así se tratan los costos fijos. Se trazan, perdón. Y tengo que trazar mis costos variables. Mis costos variables, si se fijan, están aquí y se trazan desde el origen hacia arriba, hacia proyectar el nivel variable. Eso se trazan así. Ahorita lo vamos a ver en, en el video, ¿ok? Y como siguiente punto, tenemos, o cuarto paso, los costos totales, ¿no? Los costos fijos, acuérdense que la línea es toda acostadita, mis costos variables que van desde el punto de equilibrio hacia arriba, y luego mis costos totales se trazan arriba de los costos fijos, y luego total de ingresos, ¿sí, jóvenes? El total de ingresos que viene en la segunda, y aquí, después de que trazamos el ingreso total, ya podemos ver el punto de intersección del punto de equilibrio. Regreso para que ustedes vean teóricamente cómo se hace el punto de equilibrio. Primero voy a ver mis ejes X y voy a anotar cantidades. Las cantidades que se venden se anotan en las y los ingresos que se reciben, perdón, en las X, las cantidades que se van a vender o que tú piensas proyectar y vender en las ejes X, y en las ejes Y los ingresos que tú piensas obtener. Recuerden que hay que ponerlos en escala, dependiendo del punto de equilibrio que te dio. Y segundo punto, voy a graficar mis costos fijos. Esos se grafican en forma horizontal, ¿sí, jóvenes? Y después mis costos variables, que van desde el origen a proyectados hacia arriba, ¿ok? Después de mis costos variables, voy a poner mis costos totales y mis ingresos. En este caso, mis costos totales van arriba o van a empezar a partir de mis costos fijos hacia arriba. Y como quinto paso, voy a calcular mis ingresos, que también van a empezar desde el origen hacia arriba. La gráfica de aquí en medio, vean cómo es. Y de ahí se me va a formar el punto de intersección de los costos fijos y los costos variables. Ahora bien, nos dice, ¿cómo se debe interpretar esta gráfica? Los costos fijos representan básicamente, dice, en la gráfica inicial, las líneas horizontales de los costos fijos se sitúan en 20,000 pesos y esta línea permanecerá siempre constante independientemente del volumen que sea. En estas gráficas se ven mucho más representativos los costos, porque los costos siempre van a ser iguales, ¿ok? Y entonces siempre se van a comportar en línea recta.
Más sin embargo, los ingresos van hacia arriba, al igual que los costos variables, jóvenes, ¿ok? Se trazan siempre por encima y en diagonal. ¿Por qué? Porque esos sí tienden a subir mientras más se produzca, mientras más se gasta y van mucho más arriba, ¿ok? Sí, jóvenes. Y bueno, voy a ponerles precisamente un video, jóvenes, que en este caso les va a ayudar un poquito más a ver la interpretación del punto de equilibrio, ¿ok? Pero bueno, voy a concluir un poquito con esta parte de lo que ya vimos. Entonces, el análisis de contribución marginal, entonces, sobre el punto de equilibrio, dice, por encima de las, en conclusión de todo lo que calculamos, tanto en el método de ecuación de los resultados que tuvimos, en conclusión tuvimos un punto de equilibrio de 2,000 unidades y ingresos que tenemos que tener de 60,000 pesos. Entonces, ¿ok? Dice, sobre el punto de equilibrio por encima de las 2,000 unidades vendidas, genera una contribución marginal positiva de 18, dice, de 18 pesos, dice, precio de 2, dice, en comparación, si lo quito a 18 menos 30, me quedan 12 de costo variable. Esta contribución ayuda a generar utilidades después de haber cubierto los costos fijos. ¿Sí, jóvenes? Ahora, bajo los puntos de equilibrio, si en este caso fuera menos, dice aquí, por debajo de los 2,000 unidades, aunque cada unidad contribuya con 18 pesos, el volumen es insuficiente para cubrir los costos totales de 20,000, resultando una pérdida operativa por debajo de 1,000 unidades. La contribución total de 18,000 pesos no alcanzaría a cubrir nuestros costos. ¿Esto qué significa? Que si nosotros vendemos menos de 2,000 piezas, nosotros de cierta manera no podríamos alcanzar el punto de equilibrio y nos estaría arrojando pérdidas nuestra empresa, ¿ok? Entonces, fíjense la utilidad tan grande que tiene el punto de equilibrio como conclusión, que esto es lo que nos dice esta diapositiva, jóvenes, ¿ok? Entonces, la interpretación también gráfica de los costos fijos dice la representación básica del costo fijo es que en la gráfica inicial, la línea horizontal de los costos fijos se sitúa a los 20,000 pesos en las ejes X, ¿ok? Que ya nosotros nos dimos cuenta y que nos damos cuenta que los costos fijos en una gráfica, jóvenes, no van a cambiar. ¿Sí, jóvenes? Bien. Ahora me voy con el eje, con el video que les comentaba yo, que les quería compartir para que ustedes se dieran cuenta cómo se calcula el punto de equilibrio. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? Porque ya de cierta manera, jóvenes, yo se los dije, se los platiqué a grosso modo, pero de cierta manera, jóvenes, nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente saber, jóvenes, cómo se calcula bien el punto de equilibrio. Y les voy a compartir este video. Nos permite determinar el número mínimo de unidades que una empresa necesita. Señalar que el punto de equilibrio es una herramienta financiera utilizada en campos como la economía o la administración de empresas. Esta herramienta nos permite determinar el número mínimo de unidades que una empresa necesita producir para llegar a un beneficio igual a cero. Este beneficio igual a cero significa de que la empresa no gana dinero, pero tampoco pierde dinero. El punto de equilibrio es utilizado para predecir ganancias a futuro, nos permite determinar a partir de qué no. En este caso, en este ejemplo, jóvenes, nos está calculando el punto de equilibrio a través de la contribución marginal, a través del método de la ecuación de la contribución marginal. Y va a aplicar también el punto de equilibrio gráfico.
producidas, la empresa obtiene beneficios, ganancias, o por el contrario, a partir de qué número de unidades producidas entramos en pérdida. No obtenemos beneficios o ganancias. Cabe señalar que hay dos conceptos básicos relacionados con el punto de equilibrio, que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos costos que deben ser pagados sí o sí. Por ejemplo, los sueldos de los empleados, obligaciones financieras, pago de seguros, gastos administrativos, entre otros. En relación a los costos variables, estamos hablando de costos que tienen que ver con la producción o creación del producto o bien o con la prestación del servicio ofrecido por la empresa. Estamos hablando de materias primas, de insumos, de gastos por la distribución de los productos o comisiones de ventas. Para esta demostración vamos a usar las dos fórmulas relacionadas al punto de equilibrio. La pueden apreciar aquí. La primera de ellas nos permite calcular el punto de equilibrio en relación a las unidades producidas, donde dividimos al costo fijo entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Vamos a aplicar esta fórmula en esta primera parte de la demostración. Establecemos al costo fijo como $3.500. $3.500 para el costo fijo. El precio de venta unitario lo establecemos en $40. El costo variable unitario lo establecemos en $26. Con estos datos procedemos a aplicar en este campo, el punto de equilibrio por unidades producidas, la fórmula que pueden ver aquí. Entonces, para hallar el punto de equilibrio por unidades producidas, vamos al costo fijo, lo establecemos como absoluto, entre el precio de venta unitario, también lo establecemos como absoluto, menos el costo variable unitario. Y también lo establecemos como absoluto. Cerramos paréntesis. Vamos a cambiarle el formato, que debe ser por unidades producidas y no en moneda. Entonces, 3.500 para el costo fijo, precio de venta unitario $40, costo variable unitario, y aplicamos la fórmula del punto de equilibrio por unidades producidas. Nos da como resultado 250 unidades. Es allí donde obtenemos nuestro punto muerto, nuestro punto de equilibrio, nuestro umbral de rentabilidad. Son 250 unidades producidas. Es aquí donde la empresa no gana y pierde. Pasamos a la siguiente pestaña, donde vamos a determinar el punto de equilibrio por unidades monetarias. La fórmula cambia. Entonces, tienen aquí la fórmula, es el punto de equilibrio por unidades producidas, donde el costo fijo divide a 1 menos el costo variable unitario entre el precio de venta unitario. Tenemos al costo fijo, que es 3.500, al precio de venta unitario, que es $40, y al costo variable unitario, que lo habíamos establecido en $26. Es en este campo donde vamos a... Esta formulita quisiera aclarar, jóvenes, es la formulita que utilizamos en el método de margen de contribución, pero le pusimos porcentaje. Es lo mismo, pero es otra fórmula que aquí nos está manejando también y también la pueden aplicar. Aplicar la fórmula, hallar el punto de equilibrio en unidades monetarias. Vamos al costo fijo como valor absoluto entre 1 menos el costo variable unitario como absoluto, costo variable unitario entre el precio de venta unitario. Listo, vamos a establecerlo como absoluto. Cerramos paréntesis y enter. Entonces, nuestro punto de equilibrio en unidades monetarias es 10.000 soles. Esto es lo que va a invertir el empresario, el emprendedor, y no va a obtener ganancias ni va a perder dinero. Regresamos a
a la pestaña de el punto de equilibrio en unidades producidas. Pero ¿qué pasaría si, yo sé cuál es mi punto de equilibrio, pero quiero producir 850 camisas? Quiero determinar la utilidad en 850 camisas. Entonces, establezco 850 camisas, quiero ver cuánto voy a ganar. Vamos por las utilidades, que es 850 por el precio de venta unitario. Vamos a corregir esto. Es 850. Vamos a colocarlo aquí. 850, paréntesis, por el precio de venta unitario. Listo. Menos, abrimos paréntesis, nuevamente las 850 camisas por el precio variable unitario. Y finalmente restamos el costo fijo. Y listo, Enter. Las utilidades que vamos a obtener por 850 camisas es $8,400. Vamos a proceder en estos momentos a graficar el punto de equilibrio por unidades producidas. Vamos a colocar aquí 150, cantidades, en el campo cantidades, en la columna cantidades, 250, y vamos a arrastrar hasta 850. Listo, vamos a darle algo de formato. Y vamos por la venta relacionada a las cantidades, donde es la cantidad por el precio de venta unitario. Fijo, listo. Entonces tenemos a la cantidad por el precio de venta unitario y lo único que hacemos es arrastrar. Listo. Vamos a señalar esto porque ya hemos establecido que son 250 unidades donde tenemos a nuestro punto de equilibrio, nuestro punto muerto, y son 10,000 soles los que tiene que invertir el empresario, el emprendedor, para no ganar ni perder. Pasamos a los costos totales, donde es el costo fijo más el costo variable unitario por la cantidad. Vamos a establecer valores absolutos y valores absolutos aquí. Y Enter. Vamos a arrastrar. Listo. Y pasamos a las utilidades, donde las utilidades es igual a las ventas menos los costos totales. Listo. Ajá. Entonces, debemos tener en cuenta estos elementos claves. 250 unidades producidas es nuestro punto muerto, es nuestro punto de equilibrio. Se invierte $10,000. El emprendedor, el empresario invierte $10,000 y no va a ganar ni perder dinero. Acá nuevamente aparece como utilidad cero, no se gana ni se pierde. Pero nosotros queremos determinar cuánto vamos a obtener de utilidades a partir de la producción de 850 unidades, de 850 camisas. Y obtenemos como utilidad $8,400, que ya lo hemos verificado. Como punto de equilibrio 250, a partir de la producción de 850 unidades obtenemos $8,400. Procedemos a graficar el punto de equilibrio. Seleccionamos una celda en blanco. Vamos a seleccionar estos tres campos, estas tres columnas, cantidad, ventas y costos totales. Nos dirigimos hacia la pestaña Insertar. En el grupo de gráficos vamos por esta opción. Insertar gráfico de líneas o de áreas.
y vamos por la primera opción. Y ya tenemos el punto de equilibrio representado de manera gráfica. Vamos a disminuir el tamaño para que lo puedan apreciar mejor. Un poco más. A ver, permítanme. Listo. A lo ancho. Ya. Tenemos al punto de equilibrio. Vamos a hacer algunos cambios en el formato. Colocamos como título punto de equilibrio. Seleccionamos nuevamente, vamos hacia la pestaña Inicio y aumentamos de tamaño. Negrita. Listo. Vamos a seleccionar la opción Líneas de cuadrículas. Vertical principal primario para poder apreciar una cuadrícula y poder ver de mejor manera al punto de equilibrio. Entonces tenemos aquí ya el punto de equilibrio, la intersección entre los ingresos y los costos variables, pero debemos hacer algunos cambios en el eje horizontal, ya que estas no son las cantidades que estamos colocando en este campo, en esta columna. No es 1, 2 o 3, es 150, 250, 350 unidades. Muy bien, seleccionado esto, vamos hacia diseño, seleccionar datos y editamos. Y vamos a seleccionar estos datos. Listo. Aceptar. Y ya se produce el cambio en el eje horizontal por las cantidades que produciríamos. 150, 250 unidades. Es aquí en la intersección entre los ingresos y los costos variables donde hallamos nuestro punto de equilibrio. 250 unidades, 250 camisas. Todo lo producido hacia la derecha es ganancia, es beneficio. Todo lo producido hacia la izquierda es pérdida, representa pérdida para la empresa, para la organización. Es así como podemos representar de manera gráfica, como podemos calcular el punto de equilibrio y representarlo de manera gráfica en Microsoft Excel. Eso es todo por la edición de hoy. Voy a colocar un enlace en la descripción del video donde van a... Bien, jóvenes, espero que este video les haya ayudado también para que puedan ustedes hacer el método gráfico. Por hoy terminamos esta clase. Cualquier duda, estoy a sus órdenes a 22 61 59 22 91 68 59 55, perdón, o emimora71@hotmail. Sí, jóvenes, cualquier cosa, estoy a sus órdenes para aclarar dudas.